Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1, versículo 41. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Ahí está este versículo 41. Encontró, ¿verdad? Andrés, que encuentra a su hermano Simón, ¿verdad? Y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Bueno, vea la Ñandeyarañe dentro de este recorrido. Se dan cuenta que hay un proceso también. Juan el Bautista indica: este es el Cordero. Dos de sus discípulos, es decir, la comunidad. Número 2 quiere decir comunidad. Ojo y güey. Ñandeyara, o por donde yo baila beca, que buscan, baila pipotá, baila peusea. ¿Dónde vives? Ellos, lo cual hacemos barico, es decir, queremos conocerte. Y dice: ¿dónde vives? Mai conde. Identidad. Ñandeyara, ellos vengan y lo verán. Pella pona experiencia, o si no, nunca anda chequamos ahí. Peneñe eneita. Dajemos ahí la cristiano añetete, sino que cristiano urei. Cristiano doy cuaya maba. Y entonces dice que ellos, ahí está la obediencia. Van, vengan y verán ellos. Entonces se fueron y permanecieron con él. El mene, ¿se acuerdan? Permanecer. Y esa palabra, el Shekinah. Shekinah es la presencia de Dios. Hábele gusto y te diga, porque en el versículo 40 enseguida nos decía que Andrés era uno de ellos. Uno de ellos era Andrés, que es hermano de Simón. Y este es el que ahora, después de haber hecho la experiencia con el Señor, tiene identidad. Es la identidad del cristiano, es decir, el alter Cristo. Entonces, este es nuestro contexto bíblico, ¿verdad? Después de permanecer con Jesús, Andrés ahora se convierte en alguien que tiene identidad, que le podemos conocer, y al mismo tiempo se convierte en un primer misionero del Evangelio. El euriskei en griego aparece, quiere decir, eureka, encontrar, encontrado, eureka. Entonces, aquí, eurekei nos está diciendo encontrar ¿a quién? A su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Royuhu Ñandeyara. Royuhu Mabalauana, el Mesías, el Kyrios. Veanla yo entonces apostoleo. Ro huero sapukai, ro igualcandea ahí Pedro. Moña, bueno, ñanderoga purubi. Con nuestro hermano, Adelfos, decíamos, ¿verdad? Adelfos. Que Adelfos también quiere decir, no solamente tu hermano es sangre, también
Adelfos quiere decir del mismo útero, pero no sea que es del mismo útero, pero la adelfosina. También quiere decir, queridos amigos, en este sentido, de la misma relación fraternal de las personas. Formamos una sola familia, ya. Bueno, y así se muestra que la fe se transforma en búsqueda activa de otros. Viendo por aquí. La fe se transforma en búsqueda activa de otras personas. Dicatuila ya, güero quinio, peñan de yara, ya güere cono, peñan de puipe. Ya güero sapucay tamante hoy, ya y cuacata entero vete a ver, pero yuja, pero güero sapucay, pero y cuayina lleva peñan de yara. Entonces el Mesías, el ungido, el Kyrios, el Cristos, el movimiento narrativo es claro. ¿Cuál es el movimiento narrativo que tenemos aquí, queridos hermanos? Escucha, primera cosa. Seguimiento, experiencia, testimonio. Escucha, seguimiento, experiencia y testimonio. Escucha, seguimiento, experiencia y testimonio. Este es dentro de nuestro contexto bíblico que tenemos aquí, porque en el contexto histórico, lo que se nos va mostrando aquí en el judaísmo, es la expectativa del Mesías que estaba cargado de ¿qué? De sentidos. Este sentido profundo. Algunos esperaban un rey político, sabíamos muy bien, ¿verdad? Como David. Otros estaban esperando a un profeta escatológico o un sacerdote purificador. Y al proclamar, hemos encontrado al Mesías, Andrés se inserta en una corriente mesiánica. Hemos encontrado al Mesías. Aquella cuase, vais a guapa corriente. Es el Cristo, indicando que el término debe leerse ya a la luz de la fe pascual. El Mesías es Jesús, el crucificado, el resucitado. Tú ya veo cambiar entonces la perspectiva. Ahora, ese Mesías ya es el Cristo que padeció, sufrió, murió en la cruz, pero que ha resucitado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia sembrar tu amor sin destrozar
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La, 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 la.
Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 41, interesante. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Dentro de un contexto cultural antropológico, en la mentalidad semita, queridos amigos, anunciar primero al hermano expresa la lógica de la solidaridad familias. Solidaridad familias. Es decir, la buena noticia no se retiene. La buena noticia no se puede uno callar. Se comparte en lo más íntimo. Ñandeu vea entonces, Yarhan. Tiene que ser ese compartir lo más íntimo. Antropológicamente esto muestra cómo la fe cristiana nace de un encuentro, ¿verdad?, personal que inmediatamente busca comunión. Busca comunión. Queremos entrar en comunión, queremos estar en comunión.
Nosotros no queremos estar como el famoso cuatijaño ayer. Hay cuchente la icua, la recibía que revelación, nambre hoy vete especial, la última Coca-Cola del desierto. No, queridos amigos, todos somos parte de una comunidad y todos tenemos una misión muy importante: anunciar a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a anunciar? Y lo vamos a anunciar desde nuestro testimonio. Testimonio quiere decir vivencia. Vengan y lo verán. Fueron, experimentaron, vivieron con él. Entonces la yagueruta ñame eta, ñanderoga pupe ñame eta, ñandera pichacuera. Entonces, aquí encontramos una lógica tan importante dentro de la vida bíblica, la vida cristiana, la vida de todo el Antiguo Testamento también, porque es el compartir, es la solidaridad familiar. Y que la Biblia, queridos amigos, se escribe para la comunidad marangoín, hoja de ruta para la comunidad. Como lastimosamente la secta lo protestante, yo y Dios me confieso, yo con Dios, que esto, del cura, de esto, de aquello. En síntesis, no quiero saber nada de la comunidad, porque yo pienso que yo me salvo solo. No, Señor. La Biblia se escribe para la comunidad. Es la comunidad, queridos hermanos, la que hace un camino. Y en todas partes, yo no sé cómo es que no podemos reflexionar, no sé cómo lo que salimos en fanatismo, porque anda ya estudia y anda ya igual. Colorito y se haya repetido para ir a versículo de memoria, que vean anda ya igual. Hay contexto histórico, hay contexto teológico, hay contexto cultural, hay contexto antropológico, hay contexto psicológico, hay en síntesis. Aquí es comunidad, queridos amigos. Aquí es justamente en la medida en que se haya poner la yapona, se bueno por decir así, se te itua poner, se te poner, se o lo que se haya poner, se te comportar como tiene que ser. Claro que eso redunda en beneficio de la familia y de la sociedad. Y eso para cualquiera de los estamentos, ¿verdad? Para cualquiera de los estamentos. Entonces, a pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados, Monseñor, aquí no es ya caray, no compara calle, que tú ya justamente hoy la ñan de pecados, ya justamente hoy la ñan de angaipa. A ver, ya llegó una peña de yárabe, tañanemo potimi. Pero anila ya que porque catueteo la ña y caray no ya justamente hoy. Así es que, queridos hermanos, aquí es muy importante, ¿verdad? La buena noticia no se puede retener. Sino que se comparte. Y se comparte también en lo más profundo y en lo más íntimo, en lo más cercano. Apego la ña de familia. Apego la ña de drogas, apego la ña de sangre. Apego la ña de ruete, tejina, apego que era hermano, dice, de Pedro. Se va enseguida Andrés y le dice, hemos encontrado al Mesías. Esto muestra entonces que la fe cristiana nace de un encuentro personal con Cristo, pero que inmediatamente busca comunión. Entramos en comunión. Soy egoísta y me encierro en mí mismo. Gente huerecó la verdad. Gente aquí ninico ave. Gente ave la iguaba. No, queridos hermanos. Sino que vamos, hacemos llegar, hacemos entender, ¿verdad? Ahora, el uso de la palabra Mesías manifiesta cómo la cultura judía vivía su esperanza histórica de liberación y cómo el cristianismo también la reinterpreta universalmente en Cristo. Ellos esperaban, ¿verdad? Pero esa manifestación del Mesías. Y ahora el cristianismo que lo entiende y dice, bueno, hay que comenzar a dar a conocer a todos. Anunciar, testigos de la venida del Mesías. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y hoy quisiera simplemente recordarles que octubre es el mes del Rosario. Comenzamos octubre con pie derecho, con la Santísima Virgen en nuestro corazón, pero además hay dos fiestas importantísimas. 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. Entre muchas otras cosas, recordemos que se ganó una grandísima batalla cuando los musulmanes estaban a punto de invadir Europa hace 500 años. La batalla de Lepanto, todo el pueblo cristiano, por indicación del Santo Padre, y todos unidos, rezando el Santo Rosario. Una batalla que parecía completamente perdida, las fuerzas enemigas eran muchísimo más grandes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy estamos más o menos igual, solamente que no es en barcos, no es arrojando fuego, no es con cañones, no. Hoy son ideologías, ateísmo, materialismo, relativismo, hedonismo, pérdida de la fe en muchos jóvenes, avance, ahora que decía ideologías, avance de todo lo que es el divorcio, el amor libre, la falta de compromiso, el aborto, la eutanasia, todo lo que tiene que ver con la ideología del género. Uno se podría poner a pensar, estuvieron a punto de acabar con Europa. Esa invasión podría significar lo peor. Hoy están invadiendo nuestras familias, nuestros hogares, nuestras creencias, y no son pueblos extranjeros. Es lo que tenemos que pensar. Tenemos el problema aquí dentro de nosotros mismos. Son nuestros amigos, es el vecino, es uno de mis hijos, a lo mejor echándole a perder la fe a mis demás hijos. A mí vienen a hablar conmigo, señoras, señores, padre, qué desastre, ¿qué hacemos? Tenemos un hijo contagiando a los demás. No son los musulmanes, no son extranjeros, en mi propia casa. ¿Qué vamos a hacer? No se trata de aventar cañonazos, fuego, corre a tu hijo de tu casa. Se trata primero de ser un grandísimo testimonio para nuestros hijos, de aumentar nuestra vida de oración, de rezar el rosario en familia todos los días si se puede, y si no se puede en familia, por lo menos rezarlo nosotros. Entonces, primera fiesta, 7 de octubre, pero comencemos hoy. Segunda fiesta, 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar. Para todo el pueblo de España es una fiesta importantísima, pero también para todo el mundo. ¿Y qué es Nuestra Señora del Pilar? Piensen que el apóstol Santiago, en los primeros años del cristianismo, estaba evangelizando la Hispania, o quizá toda la Iberia. Y entonces, como todos, tuvo un momento de desánimo, de miedo, no lo sabemos exactamente, lo saben Dios y Él. Lo que sí sabemos es que cuando estaba pasando por un momento tremendo de decaimiento, la Santísima Virgen María, que todavía vivía, se le apareció el don, por llamarlo así, de bilocación. ¿Dónde estaba la Virgen? Seguramente estaba con San Juan, porque la acompañó hasta el último día de su vida. Estaría en Jerusalén, estaría en Éfeso, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que se le apareció sobre una columna, sobre un pilar,
en Zaragoza, César Augusta, una ciudad romana. ¿Cómo serían las dificultades del apóstol para evangelizar? Que se desanimó. La aparición de la Virgen lo reconfortó, lo animó a continuar con la evangelización. Y no solamente eso, cuando Santiago, por indicación del Espíritu Santo, volvió a Jerusalén y fue el primer obispo después de Pedro de Jerusalén, fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. Precioso mes de octubre que nos recuerda que debemos rezar el rosario todos los días y festejar estas dos grandísimas fiestas. Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Pilar. Queridos hermanos, transmitan este mensaje, que crezcamos, así como el Papa un día dio la indicación y todo el pueblo cristiano se unió, hoy nuevamente, que todos nos unamos a rezar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo que hoy estamos haciendo es el versículo 41. Dice, al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Queridos amigos, palabras claves. Primero, luego el encontrar, ¿verdad? Euriskei decíamos, euriskei, eureka o eureka, ¿verdad? Entonces encontrado. Bueno, y esto viene del hebreo masá, que significa en este caso de euriskein en griego, hallazgo con esfuerzo y se conecta con nuestra palabra euriska, método de descubrimiento, esfuerzo. Pero por acá yo que el encontrar a Jesucristo. Cuando decimos ahí la palabra euriskein, eureka, he encontrado, estamos diciendo que esto implica búsqueda, esfuerzo. ¿Se acuerdan? A Einstein también, alguno venía y decía, qué pucho usted, que es un gran genio, hombre, luego, genio. El otro le mira así medio sorprendido y le dice, va a la herea, socio, le dice Einstein, ¿verdad? Al periodista, va a la herea. 1% de genio, 1%. 99% será, vea, maya va a ser aina, maya va a ser la ayuda, así es que, ani la ayuda de pollo y herea, genio. Muy buena. La parte del genius, del genio, queridos amigos, es un don que todos tenemos de parte del Señor. Pero ¿saben qué? Ya desarrollada. La de coche ve para jugar 0 kilómetros es desarrollada. Voy para Imia. La de cerebro es desarrollada. Ni la de pitata y upebe. Porque si no, siempre vamos a ser tembiguay. Siempre ya pitata upebe, lleva ya por la oye, añandetena, mara, peri, vallecota. En vez de que ya po'o, ya y po'ota lleva. Ya po'oana. ¿Por qué? Porque somos capaces de entender el eureka, hemos encontrado. Eureskei, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo un proceso. Lo calcular, lo meditar, lo reflexionar. Ya reflexionar, iré coña de catuta la ñanguajeina. Las peanas ya pues no, ni la ñimo, a la ñanguajeta gente. Y eso aplíquenlo. Nosotros estamos hablando un poco así, ¿verdad? Que hablamos aquí directamente, queridos amigos, de una vida espiritual también, ¿verdad? Y bueno, así también el hebreo, masá también quiere decir lo mismo, solamente que en hebreo la misma palabra. Designa encontrar algo que Dios pone en el camino. Pero para encontrar algo que Dios pone en el camino, no es casualidad, no es una casualidad, sino que es causalidad. Es un don recibido y compartido. No es casual, es causal. Causal quiere decir que endereñe punure ya pore ye forza. He encontrado porque me he esforzado. Eso es como decir, más ahora imitamos a Guerrero jugar con el famoso tesoro escondido. Así se mandó a ti hermano Constantino Herbon, era que ahí voy yo, pues. A menos voy a ir las 50, 60 papelitos, porque éramos muchos los mitad, entonces íbamos y buscábamos, ¿verdad? A Oñón Gatúe, de mañana temprano se levanta a las 5 de allá, o cañiba y tema la cuatia ahí. Y en cada papelito,
otra pista, otra pista, otra pista, hasta llegar, ¿verdad? Hasta llegar al tesoro escondido. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta, porque aquí hay una búsqueda cercana para llegar al tesoro. Voy a decir la eureka euresken, esfuerzo personal, lucha. Con la gracia de Dios, ciertamente, porque hay como debe capacidad. Una segunda palabra es el Mesías, justamente el Mesías. Ya tengo que está la Mesías, más con la Mesías, más con la Mesías, ¿verdad? El Kyrios, el Cristo. Eso quiere decir, literalmente quiere decir el que está ungido, bañado en el aceite, ungido, Antiguo Testamento. Este era el rey, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, sacerdote o profeta eran los ungidos, consagrados con el aceite, con el famoso shemen. El shemen es el aceite. Ahora, Juan, aquí lo que está subrayando en su evangelio es que Jesús es el cumplimiento de esa expectativa, pero traduce al griego para universalizar este título, ¿verdad? Traduce el shemen, el ungido, el aceite, el Mesías, lo traduce al Cristos, al ungido, Cristos, pero sobre todo el Kyrios, el Señor, ¿verdad? Cristos ya anticipa, sin embargo, el misterio pascual. Cristos ya significa el misterio pascual, el ungido resucitado, ¿verdad? Porque es una comunidad. Recordemos que aquí estamos leyendo a San Juan. En San Juan ya estamos en el año 100 después de Cristo. Entonces, el ungido de Dios para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta última característica de Dios. Es la palabra hebrea emet, que puede traducirse como fidelidad o incluso como verdad. Está relacionada con otra palabra que probablemente hayas escuchado: amén, que es una expresión hebrea que significa verdad. Así que emet puede significar verdad, como también puede referirse a ideas o conceptos correctos, porque emet tiene que ver con estabilidad y confiabilidad, como cuando Moisés levantó sus manos por horas para vencer a los enemigos de Israel, los amalequitas, y sus amigos pusieron una roca debajo de él para apoyar sus brazos, de tal forma que sus manos se mantuvieran emet o estables. Cuando emet es usado para alguien, describe la estabilidad o confiabilidad de carácter. Como cuando Moisés designó líderes en Israel, debían ser personas de emet, personas que son confiables, que no tomarían soborno o pervertirían la justicia. Así que, el decir que Dios es abundante en emet no solo significa que Dios va a decir la verdad o defenderá la verdad. Significa que Dios es fiel y confiable. Es por esto que Moisés llama a Dios como una roca, diciendo que Él es fiel, justo y derecho. Está diciendo que puede confiar en que Dios va a ser consistente con su carácter. Y la palabra hebrea para confiar es de hecho la forma verbal de la palabra emet, geemin. Puede ser traducida como creer o tener fe, pero en su nivel más básico significa considerar que alguien es confiable o confiar. La primera persona que encontramos en la Biblia que considera a Dios confiable es Abraham.
Dios hizo una promesa a Abraham y a su esposa Sara, de que tendrían una gran familia y de que a través de ellos todas las naciones experimentarían la bendición de Dios. Pero Abraham y Sara son muy, muy viejos y no habían podido tener hijos. Pero a pesar de estos retos, Abraham gemins a Dios. Él considera que Dios es confiable y abrirá un camino. Y Dios le muestra Emet a Abraham y Sara. En tan solo 4 generaciones, sus descendientes forman toda una nación llamada Israel. Y Dios invita a Israel a una relación de confianza y fidelidad. Y cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, Israel gemins a Dios. Ellos confían y dependen de Él. Pero cuando llegan a la tierra que Dios prometió a Abraham, se encuentran con ciudades gigantescas, protegidas por gigantes, y su confianza en el Emet de Dios falla. Pero eventualmente conocemos a un israelita que confía en Dios en la presencia de gigantes. Este es David. Él le grita al gigante: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel». David depende consistentemente de Dios. De hecho, se dice que David caminó en Emet delante de Dios. Así que David considera que Dios es fiel y que responde con fidelidad. Es por esto que Dios promete levantar un descendiente fiel de David, cuyo reino permanecería para siempre, o en hebreo, que tendría Emet. Este rey fiel será la fuente de confianza y estabilidad para otros, por siempre. Pero cuando el reino colapsa posteriormente, los israelitas se encuentran sin hogar y sin rey, y claman: «Oh Dios, ¿dónde está tu amor leal que juraste a David en tu Emet?». Están acusando a Dios de abandonar sus promesas a Abraham y a David. ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? La primera línea del Nuevo Testamento es la respuesta a esa pregunta. Este es el linaje de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, a través de Jesús, Dios cumple sus promesas. O como dice Pablo, Jesús vino de parte de la fidelidad de Dios. Él es el Rey fiel, cuyo reino durará para siempre, y quien invita a las naciones a confiar en Dios. Ahora, confiar en alguien es riesgoso. Es difícil saber si una persona está llena de Emet. Pero la historia bíblica muestra un Dios que ha sido fiel todo el tiempo y cuyas promesas se cumplieron en la persona de Jesús. De tal forma que al mirar los obstáculos delante de nosotros en este mundo, tenemos la invitación de asumir el mismo riesgo de Abraham, David y el pueblo de Dios, confiar en Dios, quien es abundante en fidelidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán,
la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, aquí nosotros nos encontramos con este versículo 41, ¿verdad? Que nos dice hoy nuestro estudio. El primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Traducido significa Cristo. Muy bien. Queridos amigos, aquí nos encontramos algunos puntos esenciales y fundamentales que nos van a ayudar a llevar para que podamos también nosotros crecer como cristianos. Primera enseñanza es que este encuentro, eureka, ¿verdad? O eureskein, el encuentro con Cristo lleva a anunciar. Delare topan, delare yujuno, delare yujuno, vengan y verán. Entonces, upeandica tuila opita. No se guarda, no se puede guardar lo recibido. De Andrés. Andrés enseguida nos muestra, hay que salir, anunciamos. Le anunciamos al Kyrios, al Christos, le anunciamos. Pero ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por casa, comenzamos por la familia, por el adelfos, es decir, la fraternidad, por el mismo hermano. A ver, esta ya es una prueba para nosotros, ¿verdad? Si somos capaces de compartir con los más cercanos, con nuestros amigos, con las personas que están a nuestro lado. Un segundo elemento que nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? También como crecimiento es que el anuncio, decíamos hace rato, upea coñe, pues no peñan derogare. Peñan deroga, pu peñan de ella yujuta, peñan deroga, pu peñan de ella yapota ñaína, peñan de yaro yeruea ñande. Primero, Simón, su hermano. Primero vamos junto a nuestro hermano, junto a Simón. Y entonces ahí le vamos a decir, y ahí le vamos a transmitir. Un tercer elemento que podemos mirar también es que aquí el título Mesías se resignifica. Hay que resignificar, es decir, darle un significado doble, subrayado, mirarlo desde otro aspecto. Y es que Jesús supera las expectativas políticas de su tiempo, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos más en una liberación simplemente política o en una liberación de las armas. No. Sino que aquí tiene que haber una liberación del hombre. Tiene que haber una liberación de todo lo que significa reducir, queridos amigos, reducir simplemente a soluciones inmediatas. Soluciones inmediatas. Cogueje, desde Cacupé, Bellaroñemonguetá, ¿verdad? En las homilías. Está ahí entonces la... cristiano yo soy cristiano, soy católico, y cómo es que el padre es un político, habla de política en la homilía, tiene que hablar de Dios. Yo directamente me avergüenzo escuchar a cualquier cristiano, de cualquier confesión, porque el cristiano que es seguidor de Jesucristo, sea protestante, de secta, de lo que sea, católico, de lo que sea, no puede decir eso. Eso demuestra una ignorancia, pero total y absoluta del Evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios. La palabra de Dios te llama justamente ¿a qué? A una liberación total del hombre, de la persona. Pero versículo tras versículo el Señor te está diciendo que tiene que haber un cambio del hombre, de la actitud, de la persona, del egoísmo, de los robos, de los latrocinios, de todas esas cosas.
pero habla de política, o sea, primero luego no entiende lo que es la palabra política, no entiende hoy, no entiende, doy cuay. Y tiene razón, doy cuay con la griego. Por lo menos todo esto estudia raíces griegas, cuando anda ya estudia y moví, ya es aparente moví la escuela o mía. Además ya que voy a ir a la escuela ahí, entonces ya pues están lo mismo. Manda ya que voy a escuela, hago tú porque ya es aparente más. Entonces, queridos hermanos, yo me avergüenzo, ¿verdad? Es como decía Gandhi. Gandhi decía, admiro el cristianismo, admiro el evangelio, admiro a Jesucristo. Lastimosamente, se me llegó a la cristiano, ¿cuál era? Justamente porque ya era UPB, capítulo 32, era del Éxodo, se mandó a poner. Se arrodillan, dice, ante el becerro de oro. Entonces, es lo mismo aquí, queridos amigos, es una resignificación. Jesús supera todas las expectativas políticas de su tiempo, de alguien que simplemente está pensando en una cuestión mágica, no sé qué es lo que entiende, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer. Lo mágico de Dios es que cambie el corazón del hombre para que nosotros cambiemos nuestra historia. Pero si seguimos de la misma manera. Entonces, un cuarto elemento, queridos amigos, es la fe. Es hallazgo y don. Hallazgo y don es búsqueda, ya hay cana. Y es fe, ¿verdad? Porque nos adherimos a Jesucristo. Encontrarnos, encontrar. Pero en realidad es encontrarnos nosotros como hermanos, pero en primer lugar, somos encontrados por Cristo. Es Él el que nos dice, vengan y verán. Experimenta. Y andeña por donde ¿dónde vives? ¿Quién eres? Tu identidad. Y un quinto elemento es el discipulado. Nos lleva sí o sí al apostolado. Siendo discípulo, conociendo a Jesucristo, conociendo sus enseñanzas, es la dinámica del discípulo, ¿verdad? Que se convierte ahora en testigo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.